Hola, hola a todas, bienvenidas a este nuevo capítulo de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host y he estado con tantas ganas de publicar este podcast, de grabar este podcast, de hablar de este tema desde ya hace unos meses. Es un tema que antes, la verdad es que no lo había tocado ni en Instagram ni en mis programas muy profundamente, por decirlo así, pero el 31 de diciembre del 2019, es decir, hace como un mes, caí en cuenta que había pasado todo el 2019 sin tomar alcohol. Fue algo que pasó un poco accidentalmente. Al principio fue súper intencional, fue más por una razón de salud, pero fue como una reflexión bastante interesante porque no me había dado cuenta cuánto tiempo había pasado. Fue como medio que pasó sin darme mucha cuenta y hice un montón de reflexiones. Empecé a reflexionar alrededor de noviembre, diciembre, en el momento en el que hay un montón de invitaciones, un montón de reuniones, y me di cuenta que estaba súper feliz y súper tranquila con el tema. Y fue un trabajo de todo el año, obviamente, pero fueron unas reflexiones súper interesantes y súper profundas. O sea, yo nunca me hubiera imaginado que dejar de tomar alcohol me ofrezca la oportunidad para trabajar en cosas tanto más profundas y tanto más relacionadas con mi autenticidad, con mi amor propio, con mi seguridad interior, porque claro, la relación que nosotros tenemos con el alcohol a la final es igual que la relación que tenemos con la comida, que tenemos con nuestro cuerpo, que tenemos con nuestra pareja, que tenemos con el dinero. Es una relación que se debe trabajar y que se tiene que tener conciencia sobre qué es esa relación, qué me está trayendo, me está dando los resultados que quiero o no. Y es algo que, si yo soy súper honesta, nunca había hecho hasta el último año, porque antes de empezar el podcast obviamente les tengo que contar mis antecedentes, como antes de hablar de todas estas reflexiones, antes de hablar de todos los aprendizajes, mi antecedente con mi relación con el alcohol, porque sí era bastante intenso. Yo no tomé nada de alcohol en el colegio hasta sexto curso. En sexto curso empecé a probar el alcohol. Me gustó, lo empecé a hacer casualmente, como en fiestas. Salíamos un montón en sexto curso y poco después de eso me fui a la universidad, me fui a vivir en Washington. Y en Washington, si has estudiado afuera, como que la cultura de freshman year y en general de todos esos 4 años de la universidad gira un montón alrededor de la fiesta y del alcohol, al menos en mi experiencia, ¿no? Las generalizaciones que haga al respecto de esto es al respecto de lo que yo he vivido, de lo que yo he visto y de cómo es mi cultura, mi círculo social, que estoy consciente de que no es el de todo el mundo, pero lo voy a hablar desde obviamente mi punto de vista y mi opinión. Eso no quiero decir que sea normal ni que esté bien, y parte de eso es la reflexión, pero al menos en el círculo social en el que yo me movía en la universidad en la que yo estaba, la ciudad en la que yo estaba, la fiesta era como una gran parte de lo que hacíamos, y básicamente salíamos como 3-4 veces por semana, y las 3-4 veces por semana salíamos a discotecas, salíamos a bares, teníamos afters, teníamos prelis y tomábamos todos los días, como que salíamos. Yo no me acuerdo alguna vez, o tal vez contadas con los dedos de la mano, haber salido de fiesta y tal vez porque teníamos un examen al siguiente día, o porque tenía alguna presentación, o porque tenía que estudiar. No tomaba tanto, pero la verdad, así de no tomar ni una sola gota de alcohol era como muy raro. O sea, incluso si teníamos que estudiar, si teníamos que levantarnos temprano, tal vez era como una copa de vino o un trago en la discoteca, o tal vez un shot, le bajábamos la intensidad, o yo le bajaba la intensidad, pero así de haber salido y no tomar ni una sola gota de alcohol, probablemente fueron muy pocas ocasiones durante esos 4 años. Y claro, mi vida social giraba alrededor del alcohol. Era algo que todo el mundo estaba haciendo a mi alrededor, yo lo hacía, y no era con la intención de, como siempre, de morir y de que hacer un papelón, ni mucho menos, pero siempre había la intención de, siempre tomábamos shots, llegábamos a la discoteca y habían botellas de vodka, había whisky, había champán, salíamos de la discoteca y a veces habían afters, y entonces ahí eran shots en el after y nos quedábamos despiertos hasta las 6 de la mañana, y gocé. Fue la mejor experiencia de mi vida. O sea, esos 4 años van a tener un lugar especial en mi corazón para siempre. Conocí a gente increíble, hice mejores amigas que todavía están en mi vida hasta hoy en día. Le gocé, o sea, básicamente le gocé, pero ahora viendo para atrás, claro, el consumo de alcohol sí es bastante excesivo. Y después de eso, al final de esos 4 años, fue cuando yo tuve una relación súper mala con la comida, con mi cuerpo. Me engordé 20 libras, mucho a raíz también de ese estilo de vida, ¿verdad? Porque si estás saliendo 3-4 veces a la semana, tomando 3-4 veces a la semana, después nos quedábamos despiertos hasta las 5 o 6 de la mañana, pedíamos pizza, al siguiente día te levantas chuchaqui. Aquí, por si acaso, chuchaqui es resaca. Voy a tratar de decir resaca porque yo sé que me escuchan de otros países que no son Ecuador y les va a sonar súper chistoso la palabra chuchaqui, pero chuchaqui es hungover, resaca. Y cuando estás con resaca, te levantas al siguiente día y es de excusa para otra vez comer como papas fritas y
chicken fingers y pedir comida y etcétera, etcétera, porque esa es un poco la onda en la que te metes cuando estás tomando tanto alcohol. Y entonces yo tenía un estilo de vida cero saludable y ahí fue cuando me engordé 20 libras. Si has visto mis fotos de como el antes y después, estas son las fotos del antes, y ahí fue cuando empecé a desarrollar un problema súper grave con mi autoestima, con mi cuerpo. Empecé a hacer todo tipo de dietas, pero una gran parte de ese problema y de esas 20 libras yo estoy convencida que también tenía que ver con el alcohol. Yo estaba hinchada, inflamada. Si ves mis fotos es como que chinita, los cachetes súper grandes, pero como de inflamación. La miraba como apagada, mi brillo interior completamente desconectada de mi intuición, de mi poder personal. Y yo me sentía así, o sea, ahora me acuerdo y digo como yo acabé la universidad como otra persona. Y claro, mucho de eso, el impacto que tiene tanto consumo de alcohol y un estilo de vida tan poco saludable y dormir tan poco y tomaba tanto café y tomábamos Red Bull y comíamos pésimo, y entre todo eso desarrollar problemas con la comida y desarrollar problemas con mi cuerpo y con mi autoestima y desarrollar problemas alimenticios, como que eso es un lado aparte. Pero hablando puntualmente del alcohol, el estrés y la ansiedad que le causaba a mi cuerpo y el alcohol, el impacto que tiene en la ansiedad, yo lo sé, o sea, ahora lo puedo reconocer, el impacto directo que tenía el alcohol en la ansiedad que yo sentía. Y yo en esa época de mi vida empecé a tener ataques de pánico y era algo que a mí nunca me había pasado. Y mentalmente estaba en un lugar súper, súper feo, y ahora puedo reconocer cómo obviamente tiene un link al consumo excesivo de alcohol, pero más allá de eso, creo que el punto es que durante esos 4 años, mis resacas, y durante en verdad toda mi vida, cada vez que yo, desde que empecé a tomar alcohol, mis resacas eran terribles y siempre han sido. Yo he sido de esas personas que se levanta al día siguiente después de tomarse 1, 2 copas de vino o 5 shots y no puede funcionar al siguiente día. Entonces yo al siguiente día yo me levantaba y yo me acuerdo que nadie tenía los mismos problemas que yo. Yo me acuerdo que mis amigas se levantaban, se bañaban, se vestían y podían ir a clases, podían estudiar, podían ir a almorzar, podíamos volver a salir, y yo tenía que como estar en cama todo el día, tenía que hacer siesta, no podía. Funcionaba como mi 20%, o sea, si yo tuviera que describir esos chuchaquis después de tomar, es como que mi porcentaje de cómo actúa al siguiente día se baja un 20%. Y entonces, después de la universidad, yo tenía como todo un mecanismo. Entonces me tomaba un Advil, tenía llena la refri de Gatorades para hidratarme de vuelta. En esa época, como les digo, no comía nada saludable y ya sabía como cuál era mi mecanismo para volverme a preparar, para de noche volver a salir. Y en ningún punto me di cuenta que tal vez mi cuerpo me estaba diciendo que el alcohol no me sienta bien, como esos síntomas no son normales, y tener resacas tan heavies como las mías no son normales. Y es ahora puedo reconocer cómo era uno de los primeros gritos de ayuda que me estaba mandando mi hígado, que si me sigues, has escuchado mis podcasts anteriores al respecto de mi salud, al respecto del proceso que seguí este año, sabes que uno de los descubrimientos más grandes que tuvimos con mi doctora fue que mi hígado estaba en tan mal estado, y parte de eso se presentaba obviamente cada vez que yo tomaba. Y yo sé que tiene que ver el mal estado de mi hígado con cuánto alcohol tomé durante los últimos 8 años, pero desde ese momento mi cuerpo ya me estaba mandando señales como no me siento bien, no me hace bien. Y yo estaba completamente desconectada de mi cuerpo, y hasta el año pasado yo seguía tomando bastante alcohol. Regresé al Ecuador después de la universidad, empecé a trabajar en mi relación conmigo misma, y sin embargo el alcohol se mantuvo como esta cosa constante, como que si salía yo tomaba. Para mí yo no creo que me creía capaz o veía como una opción ir a una fiesta y no tomar alcohol, como no le veía el sentido, y si tomaba tenía que tomar con todo. O sea, yo no veía el sentido de tomarme un shot, tenía que tomarme 4. Tengo una súper buena cabeza, entonces sí toma bastante alcohol para yo como en verdad chumarme, pero aún así durante todo ese tiempo yo no veía el sentido, ni creo que tal vez yo no pensaba que podía pasar chévere sin alcohol, como no le veía como una alternativa y tal vez no me sentía capaz. Y de ahí vienen como muchas de estas cosas que me he dado cuenta. Regresé y le bajé, empecé a salir otra vez con mi novio, que era mi esposo, y claro, el tipo de fiestas y el tipo de situaciones sociales empezaron a evolucionar un poco. Ya acá no hay el mismo tipo de vida social que hay, por ejemplo, en Washington en la universidad. Entonces obviamente empezaron a haber más matrimonios porque él es mucho mayor, empezamos a tener más como paseos con sus amigos, empezamos a tener más como cenas entre parejas, pero aún así, cuando yo analizo las situaciones, no había ninguna situación social en la que no haya alcohol. Tal vez sí había algo un domingo, o tal vez hacíamos deporte con la gente, pero por ejemplo, después de hacer deporte te vas a un brunch y pedíamos mimosas o habían cervezas, si íbamos a un matrimonio habían shots, si veíamos una película había vino, si salíamos
salíamos a comer a algún lado, habían cócteles y han habido hasta ahora yo me doy cuenta, en verdad lo omnipresente que está el alcohol en absolutamente todas las situaciones. La mayoría de gente a mi alrededor toma alcohol, crecí viendo alcohol en mi vida siempre, socialmente, en la vida social de mis papás, en la vida social de mis abuelos, simplemente es algo cultural que yo creo que si vives en un país latinoamericano te puedes identificar con lo omnipresente, ¿verdad? Que está el alcohol dentro de todas estas circunstancias, escenarios sociales. Y fue el normal en toda mi vida, es el normal todavía en mi círculo social, pero aquí viene la pregunta de cómo, ¿por qué es normal? No tiene por qué ser normal para mí. Igual que es normal que todo el mundo coma comida poco saludable, es normal que la mayoría de gente a mi edad no le importe su alimentación, es normal que a mi edad nadie se cuide, nadie le importe su calidad de vida del futuro, es normal que que no mucha gente vaya al psicólogo, pero ok, si ese es el normal, pero ¿por qué lo tengo que adoptar yo? ¿Por qué si algo es normal, tiene que ser mi normal? Y mucho de eso he pensado como a raíz de todo el trabajo interior que he hecho en los últimos años, pero con respecto al alcohol ha venido full eso, como, ok, el 99% de las personas a mi alrededor están tomando alcohol, en verdad eso significa que yo tengo que tomar alcohol. Ese es el normal con el que crecí, ese fue mi normal por 8 años. ¿No puedo cambiarlo? ¿No puede evolucionar? Y la respuesta es que sí. Sí puede evolucionar, aunque el normal de otra gente no sea mi normal. Entonces, como desde ahí empieza un poco mi reflexión al respecto y de dónde me siento como hoy en día con mi relación al alcohol, porque este no es un podcast en contra del trago, este no es un podcast en contra de tomar alcohol, este no es un podcast diciendo que tú tienes que dejar de tomar alcohol, ni por qué todo el mundo debería dejar de tomar alcohol. Este es un podcast acerca de las reflexiones y la introspección que yo he hecho a raíz del experimento de dejar de tomar alcohol por todo un año y de los aprendizajes que vienen y de un poco cómo quiero que siga evolucionando mi relación con el alcohol, porque yo no estoy aquí para decir que nunca más voy a tomar alcohol. No tengo idea qué va a pasar de aquí a un mes, de aquí a 6 meses. No tengo idea cómo va a evolucionar mi manera de relacionarme y de consumir alcohol, cócteles, vino, trago. Porque gracias a Dios mi salud finalmente me lo está permitiendo tener la opción, que antes no era una opción por un gran tiempo y eso ya les quiero contar, pero a raíz de eso sí quiero que mi relación con el alcohol evolucione a una más consciente y con más intención, porque mi reflexión sí empieza por esto que les digo, entender que es algo cultural, sí, es algo que está omnipresente, sí, es algo como la tribu, del grupo, es algo que se hace en conjunto, ¿verdad? Es algo que normalmente en la mayoría de sus escenarios se hace en celebraciones, se hace en momentos de festejar algo, se hace en momentos de como festejar que es viernes o festejar que te promovieron en el trabajo, se hace para festejar una fecha especial con tu pareja, o se hace para festejar un año nuevo, o se hace para festejar un matrimonio con champán y se hace con shots para celebrar que una de tus amigas está soltera y finalmente le cortó al novio tóxico. De ese tipo de momentos hacemos memorias, nos reímos, es algo, de ahí salen muchas de las anécdotas entre amigas, de ahí salen historias chistosas, con un par de copas de vino nos soltamos y le contamos algo personal a alguien y somos vulnerables, somos más honestos. Con un matrimonio, con shots y nos chumamos un poco y bailamos hasta las 6 de la mañana porque el alcohol sí nos ayuda a no tener tanto frío y no nos duelen tanto los pies, como sí tienen esas connotaciones culturales y de esa manera como están un poco omnipresentes culturalmente, y es importante empezar desde ahí, como qué papel juega en nuestra cultura, qué papel juega en nuestra comunidad, para de ahí poder entender y sanar cualquier problema que nos dé el dejar de tomar alcohol, porque yo sí creo que una de las cosas que yo me di cuenta conmigo misma es que a veces tomamos alcohol para sentirnos parte de estos momentos, y yo sí me di cuenta que yo tenía estas creencias de que si dejaba de tomar alcohol iba a sentirme excluida o no iba a sentirme parte de. Si estamos 6 amigas conversando un viernes de noche, comiendo picaditas y conversando acerca a los años, si yo no estoy tomando vino, en verdad soy parte de ese momento, en verdad estoy honrándolo y honrando su presencia de la misma manera, y desde ahí empezaron a hacer estas preguntas que yo empecé a tener y empecé a reflexionar sobre si el trago es algo que hacemos juntos. Como seres humanos nosotros evolucionamos para sentirnos parte evolucionamos para ser parte y sentirnos incluidos. Nunca jamás uno de los miedos más fuertes y de los miedos que a veces nos dificultan y nos traban empezar un emprendimiento, hacer un cambio drástico en nuestra vida, mudarnos, cambiarnos de carrera, es ese mismo, el de sentirnos demasiado
demasiado diferentes, el de sentirnos demasiado solos, el de sentirnos incomprendidos, el de sentirnos que somos excluidos y que ya no somos parte del grupo. Y entonces, claro, con respecto al alcohol, yo sí creo que uno de los problemas más grandes, una de las dificultades con las que nos podemos topar es esa pregunta o esa sensación a nivel más subconsciente, no que estoy pensando de como si me sirvo el vino me van a excluir, sino es algo como más energético, ¿verdad? Si todo el mundo ponen una botella de vino en la mesa y todo el mundo está cenando y yo digo que no, estoy como cortando una cuerda o no, como esa es la pregunta y la respuesta es que obviamente no estoy cortando, no tiene que ver con el alcohol, pero yo sí me empecé a dar cuenta que de cierta manera el no tomar alcohol me cortaba como la conexión. A veces en mi cabeza era como lo que yo percibía y esas eran mis propias creencias de que si yo no tomo alcohol, entonces no soy parte de la misma manera de ciertos momentos y de ciertas situaciones y de ciertos festejos o de ciertas experiencias de la misma manera que lo están siendo otras personas, de que tal vez otras personas tienen una conexión más fuerte porque hicieron salud con un shot y se tomaron 3 shots en un matrimonio juntos y después se fueron a bailar. Como qué diferencia hace eso en mi experiencia, en mi presencia, en mi importancia si yo dejo de tomar. Entonces como que todas estas preguntas empezaron a nacer a raíz de que yo dejé de tomar alcohol. La razón para mí empezó por un tema médico y por eso les digo que fue como sin mucha intención, no fue con un propósito de que el 2019 la Isa deja de tomar alcohol o por 365 días no quiero probar ni una gota, y técnicamente tomé como un par de tragos en 3 ocasiones durante todo el año, pero el resto de todas las ocasiones en todo el año no tomé ni una sola copa de vino, ni una sola cerveza, que igual no puedo por el gluten, ni un solo cóctel, ni un solo vodka, ni un solo whisky, ni un solo shot, ni un solo nada. Entonces sí fue un cambio súper drástico de pasar de que probablemente nunca pasaba 2 semanas sin tomar un trago, probablemente hasta menos, porque si cenábamos con una copa de vino, si salíamos a comer, cenábamos con vino, con un cóctel, aunque no hayan habido fiestas como que con shots y con whisky. De pasar de eso a pasar a completamente eliminar el alcohol por un año entero fue como súper interesante la experiencia. Y entonces me di cuenta que, claro, no había mucha intención detrás de mi consumo de alcohol, era algo que solo hacía sin pensar, era como algo que solo yo salía y tomaba. Y yo salía y si alguien me decía como, pero tómate un shot, no seas aburrida, yo de ley aceptaba. Como yo no lograba y yo no creo que alguna vez logré ser firme con mi decisión de, por ejemplo, no tomar en una fiesta. Como siempre era esta decisión súper como maleable, era algo que siempre se tiraba como al sí. Ok, sí me voy a tomar un shot, ok, sí tal vez no me tome 3 copas de vino, me voy a tomar solo una, tal vez no me tome 3 whiskies, me voy a tomar solo uno, tal vez no me tome 3 shots, pero igual voy a aceptar uno. Como pasar de eso a literalmente no aceptar y no tomar y no querer y no buscar ni una sola gota de alcohol fue como una experiencia súper diferente para mí. Y como les digo, yo sí tomaba y disfrutaba del alcohol. O sea, yo no creo que yo me despertaba al siguiente día y decía como que todas las veces ya no quiero tomar, sino para mí era algo que en verdad era parte de mi vida, todavía es parte de mi vida, no sé qué va a pasar a futuro, pero hablando del pasado era súper parte de mi vida, era una gran parte de mi vida y lo disfrutaba y estaba bajo control, no era un problema, no tenía un problema con el alcohol, no era adicta al alcohol, pero sí tenía el problema de que no me daba cuenta que yo no me sentía capaz de pasar una fiesta sin tomar alcohol, que en mi opinión, desde mi perspectiva, yo no quiero depender de algo así. O sea, yo no creo que esa Isa tenía una buena relación necesariamente con el alcohol si no podía no tomar un fin de semana, por ejemplo, o no tomar un mes. O sea, yo no creo que esa Isa, de esa versión de mí de hace un par de años, se sentía capaz de no tomar o de no querer alcohol por más de un par de días. O sea, de decir que no por una semana entera, por 2 semanas enteras, por 3 semanas enteras. Lo que pasa para iniciar todo este experimento es que yo me mudé a Madrid y estaba empezando a estar súper enferma. En enero del año pasado yo volví del Asia con mi esposo de nuestro viaje de Año Nuevo y pasé muy mal, estaba muy enferma y regresé con la misión y como la única resolución de 2019 era curarme y era sanar lo que sea que estaba pasando con mi salud. Estaba harta de sentirme mal y dije voy a hacer todo lo que necesite hacer, voy a invertir absolutamente todos mis ahorros si es necesario, voy a buscar la cantidad de profesionales que sean necesarios, pero no voy a terminar el 2019 sin curarme, no voy a seguir viviendo enferma, me sentía pésimo, mis hormonas estaban desastrosas, mi digestión era un desastre, pasaba hinchada como si estuviera 6 meses embarazada, pueden buscar mi post para que vean, cuando puse ese post me escribió como 1000 gente pensando que estaba embarazada, pero en verdad así yo vivía, al punto en el que yo no me podía poner jeans, no me podía poner pantalones ajustados,
grados, me dolía la barriga todo el día, tenía una neblina mental que casi no podía pensar, casi no tenía energía, y de ahí también empezó a desarrollarse una depresión clínica súper profunda a raíz de como no solo eso, sino a raíz de la circunstancia que yo estaba viviendo. Nos acabamos de mudar a Madrid, un montón de cambios con mi carrera, no estaba feliz, no me sentía a gusto con la ciudad, y entonces todo esto se empezó a desarrollar a principios de el 2019, y yo volví con esa misión de cómo voy a hacer lo que sea que esté en mis manos para curarme. Encontré una clínica integrativa, toda esta historia la pueden escuchar en otros podcasts anteriores, pero encontré la clínica integrativa, empecé un protocolo, y parte de este protocolo era como vamos a explorar y vamos a ver de dónde está viniendo la raíz de todos estos problemas. No vamos a tapar los problemas, no vamos a solucionar como solo un pedacito del problema. Yo fui y con la doctora fue como vamos a llegar al fondo de esto, y eso significa, si tú has pasado por un proceso de ese tipo, que intentas un montón de cosas, fallas en un montón de cosas, pruebas 1,000,000 de suplementos, tratamientos, dietas, y vas descubriendo con proceso de eliminación qué es lo que mismo está pasando, porque yo ya había ido a muchos doctores y nadie me daba respuestas, y entonces empezó este proceso que es súper difícil, o sea, sí es súper difícil, aunque ahora agradezco demasiado haberlo hecho y estar del otro lado, pero en ese momento, hijo de madre, es súper difícil, y tienes que sacrificar un montón de cosas, porque o sacrificas tu salud o sacrificas cosas por tu salud, como no hay otra alternativa, especialmente en ese momento en el que ya está súper enferma. Y yo puse todo en una canasta, dije, de aquí no salgo sin curarme, y entonces eso significaba que tenía que ir por encima de muchas cosas, empezando por mi vida social. Y entonces lo primero que me dijo obviamente la doctora es, estás extremadamente inflamada, no sabemos dónde mismo está el problema, el alcohol, o sea, no puedes tomar alcohol. Y entonces para mí fue como obvio, no voy a tomar alcohol, como lo que sea que me digas yo voy a hacer, porque estaba invirtiendo un montón de dinero, 2, estaba poniendo, y dije, si ya voy a hacer el esfuerzo, lo estoy haciendo, encontré a alguien que me pueda ayudar, no voy a sacrificar la oportunidad. Y eso significaba hacer todo lo que esté en mi poder. Y entonces un poco no le pensé, o sea, el alcohol se fue por proceso de eliminación, fue como, ok, no puedo tomar alcohol, ok, no puedo tomar alcohol. Y también estaba súper enferma, o sea, sí quiero que entiendan que estaba en un momento en el que en verdad toqué fondo, estaba en un hueco negro a nivel físico, a nivel emocional, muy difícil y súper doloroso, y un momento en el que yo en verdad no sabía, y por muchas veces dudé si iba a salir de ahí, por muchas veces dudé si iba a volver a ser la misma Isa de antes, muchas veces dudé si iba a poder tener la vida que yo quería, si iba a poder tener la energía, la salud del cuerpo. Y cuando yo creo que tocas ese fondo y sabes lo que de verdad es vivir con una enfermedad crónica, estás dispuesta a sacrificar lo que sea que tengas que sacrificar por recuperarte, porque para mí ya no era una opción seguir viviendo así. Y también estaba tan enferma que en mi vida social básicamente no era una prioridad, porque ni siquiera tenía la energía, ni la vitalidad, ni las ganas de salir. Y estaba en una dieta y en un protocolo tan estricto que salir a comer afuera era básicamente imposible. No podía tomar un vaso de alcohol, nada, cero. Y entonces también mi energía estaba en el piso. Tenía tanta fatiga que yo con las justas podía salir de la cama algunos días, para que tengan una idea, tanta neblina mental que ni siquiera podía salir de la cama algunos días. A veces lo máximo que lograba hacer era pararme a cocinar, a veces habían días y días que yo no salía del departamento. Emocionalmente también tengan en cuenta que estaba en una depresión súper profunda, o sea, en verdad estamos hablando de un rock bottom completo. Y entonces, como con respecto específicamente al alcohol, como que no fue muy difícil, porque entre comillas no es que habían tentaciones, no es que yo estaba teniendo una vida social activa en la que yo tenía que constantemente tomar la decisión de poner mi salud primero, como estaba peleando literalmente por mi vida. Y entonces durante los primeros, yo diría 4 meses, fue como, esta es mi prioridad, es lo único que me importa. Y fue súper fácil. De ahí empecé me parece que abril, vinieron mis suegros. Y vinieron a visitarnos, vinieron con un montón de amigos en camino a otro viaje que tenían. No les habíamos visto en un montón de tiempo. Me acuerdo que era también el cumpleaños de mi suegro y estaban con un montón de otras parejas de sus mejores amigos. Y nos invitaron a comer, la típica, un restaurante como súper lindo, súper fancy, que normalmente en un budget de estudiante como no puedes ir. Y entonces como yo descansé todo el día, me acuerdo, me preparé para salir a comer con ellos, recargué energías y fue como, tengo que ir, voy a hacer el esfuerzo de estar presente, voy a hacer lo que sea para que me preparen, y voy a pedir que me preparen algo que yo sí pueda comer, y voy a hacerlo lo más que pueda para estar ahí presente y vivir esa experiencia. Y entonces salimos de este restaurante, me puse guapa a los años y salimos a comer, y entonces yo estaba sentada como súper lejos del mesero y pegada a la pared, y estábamos, pónganse, un grupo de 15, 20 personas, y con un montón nosotros éramos las únicas 2 personas jóvenes. Y entonces cuando estábamos pidiendo el menú, el mesero como que me gritaba del otro lado de la mesa pidiéndome qué quería comer y qué podía comer, y
yo tratando de explicarle todas mis restricciones y de que no podía comer lácteos, no podía comer gluten, no podía comer soya y que por favor me haga este pescado, pero que le quiten la salsa, pero que los vegetales tal cosa. Y claro, fue súper incómodo porque el mesero estaba súper lejos y como que me sentía que estaba incomodando a otras personas, que son cosas que estaban en mi cabeza. Yo no creo que nadie se acuerde de eso, pero yo me sentí incómoda por estar incomodando a otras personas con mis propias restricciones alimenticias. Y hubiera sido otra cosa si el mesero tal vez estaba al lado mío y yo le podía explicar como en silencio y con calma, y me sentí como medio como ofuscada al respecto. Y después, minutos después de eso, trajeron como un montón de botellas de vino y habían comprado un vino súper especial para la ocasión especial y todo esto, y estaban súper emocionados hablando del vino, y yo no quise decir como no, yo no quiero vino, y fue como súper mental, fue una decisión completamente mental basada en como las expectativas de otras personas acerca de mí. Yo no me conecté con mi cuerpo, yo seguía en este protocolo, no estaba bien de salud, y yo sé que mi cuerpo me hubiera dicho, si yo ese rato me conectaba, me hubiera dicho como no te tomes el vino, no te va a sentar bien, pero mentalmente tomé una decisión de como tómate el vino, que te sirvan nomás, como solo para no decir que no, y me tomé el vino y dije ok, lo voy a disfrutar. Hice lo que pude, me sirvieron una comida que yo sí podía comer, como que todo salió bien, pasamos chévere. Saliendo de la cena, llegamos a la casa y no tienen una idea el nivel de ansiedad que yo empecé a tener como fisiológico, como a nivel biológico, no mental, sino yo estaba tranquila mental, disfruté un montón, conversé, estaba feliz de haber salido de la casa, sino fue como más a nivel físico. Y si has tenido ataques de pánico y sabes lo que es ver de verdad la ansiedad fisiológica, ¿me entiendes? Empezó a subir y yo traté de dormir, estaba agotada, llegamos como a las 2 de la mañana y empecé a tratar de dormir, no podía dormir, estuve despierta toda la noche, no pude dormir, estuve a punto de tener un ataque de pánico y me empecé a sentir pésimo toda la noche, me empezó a doler todo el cuerpo, empecé a tener una neblina mental terrible, me hinché, se me inflamó el estómago, estaba llena de gases y me dolía todo, me empezó a doler la cabeza y me sentía tan mal. Me acuerdo que lloraba a mares y solo decía como, no, en verdad casi me voy al hospital. Y mi instinto sabía, que mi intuición me dijo como fue el vino. Sí fue un punto de reflexión acerca de como wow, en verdad el impacto que puede tener una copa de alcohol en mi cuerpo cuando no estoy en un estado óptimo de salud para manejarlo, y de que en verdad una copa de vino no es cualquier cosa para el cuerpo. Y es lo mismo cuando haces una dieta de eliminación, que yo también la hice y así descubrí que yo tenía una alergia al gluten, y esto lo hablo en el capítulo de mi digestión. Cuando haces una dieta de eliminación le permites a tu cuerpo como de verdad saber cómo se siente sin tener esas reacciones que tiene a tal alimento o tal sustancia o tal cosa, y entonces es como que pasas por este proceso detox. Y entonces yo en ese momento no había probado ni una gota de alcohol en como 4 meses y pude sentir el verdadero impacto que tiene una copa de vino, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Y aparte de eso, obviamente, dentro del contexto está que yo estaba en un estado pésimo de salud y mi hígado estaba en un pésimo estado de salud. Poco después de eso, gracias a esa experiencia, con la doctora, se le ocurrió a la doctora ver el estado de mi hígado. Y fue así como encontramos que mi hígado estaba en tan mal estado, porque en ese momento la mayoría de mis problemas eran digestivos y hormonales. Entonces en ningún momento vimos específicamente, se nos ocurrió hacer exámenes específicamente del hígado. Y seguíamos buscando como respuestas a nivel digestivo, de colon irritable y de intestino permeable. Y seguíamos viendo por qué después de tomar la pastilla anticonceptiva mis hormonas nunca volvieron a estar bien. Pero obviamente todo en el cuerpo está conectado, pero en ningún momento habíamos hecho exámenes específicamente del hígado, y los hicimos a raíz de eso. Y descubrimos que estaba formando cálculos en la vesícula y que el estado de mi hígado estaba muy, muy mal estado. Y ahí me hizo sentido cuánto tenía que ver esto con mis resacas y con lo poco normal que era yo levantarme tan mal y pasar tan mal hasta 2-3 días después de tomar, o no poder levantarme bien, o sea, tomar una copa de vino y ya tener chuchaque al siguiente día. Y a raíz de eso empecé un tratamiento con la doctora, obviamente, más profundo con respecto al hígado. Y entonces después de eso fue como, ok, no, mi hígado está en mal estado, obviamente tampoco voy a tomar alcohol. Y entonces continué en este proceso de sanación, todavía no estaba bien. Volví al Ecuador a finales de junio y seguía en este proceso. Después de eso me fui a Los Ángeles a una cita médica con un doctor allá para ver el tema hormonal, y cuando regresé, finalmente empezó como a sentarse mi vida. Nos mudamos a nuestro departamento con mi esposo, empecé como a finalmente tener más rutina, tener mi espacio, que no lo había tenido como en mucho tiempo, y para mí es súper importante, y esto lo hablo en el capítulo de la depresión específicamente, pero todas esas como cosas circunstanciales empezaron a mejorar. Había estado haciendo también terapia psicológica clínica,
y considerando antidepresivos, pero también empezó a dar ya frutos y empecé a cosechar los frutos de todo el protocolo a nivel corporal que hice por tantos meses. Y entonces me empecé a sentir mejor, y la siguiente vez que hubo como una interacción con el alcohol fue en mi cumpleaños del 28 de agosto del año pasado, cuando cumplí 26. Hicimos un brunch en mi casa y vinieron todos nuestros amigos a conocer el departamento y estábamos súper emocionados, y hice como un waffle bar y fue hermoso, pero yo llegué a mi cumpleaños con la intención de yo no voy a tomar alcohol, como para mí esa ya era la norma de mi salud va primero, me estoy cuidando, estoy en un protocolo, era como una decisión fácil, porque yo creo que cuando estás 100% comprometida con algo y de verdad algo es lo más importante que tienes en tu vida, las decisiones alrededor de eso son fáciles. La mayoría de las personas están 100% comprometidas con su trabajo, por ejemplo, y siempre llegan a tiempo y nunca se van antes y nunca solo se van a mediodía y no le dicen nada a su jefe. Como ese es un compromiso que tenemos y una prioridad que tenemos en nuestra vida. Si tú eres un estudiante y vas a clases y siempre vas a clases y siempre llegas a clases y siempre entregas los deberes, o en su mayoría del tiempo cumples con esas obligaciones que tienes, significa que estás comprometida con eso. Y entonces nosotros, todo el mundo está comprometido con algo, la pregunta es con qué. Y en ese momento yo sí estaba 100% comprometida con mi salud física y mental, y entonces para mí era súper fácil elegir o saber que simplemente era un no, como no estaba fuera de los límites, no estaba dentro de mis opciones, y sabía, y como cuando en verdad has sentido lo que es estar tan enferma, vas a hacer lo que sea para no regresar allá, y esa era como mi mentalidad. Pero compramos como mi champán para hacer mimosas, y había cervezas, y había gin, y había vodka, y había tequila, como que cada persona estaba tomando lo que esa persona quería, y estábamos conversando, y yo estaba tomando una Wittig con unos gajitos de limón, que ese empezó a ser como mi trago que yo siempre pedía a todas partes. Entonces, si salíamos a un bar, si salíamos a un restaurante, yo me pedía eso, que me encantaba, porque era como un upgrade a tomar solo agua, le daba como un saborcito, le hacía como sentir un poquito más fancy, incluso a veces le ponía dentro de una copa, y entonces ya tenía con qué hacer como brindis, y con qué algo tener en la mano. Me di cuenta que yo creo que una gran parte de la razón por la que yo siempre tenía un trago en la mano en muchas fiestas y cosas así era por tener algo en la mano. Era más como el hábito de tener algo en la mano, y como todo el mundo tiene algo en la mano, yo también tengo algo en la mano. Era como más acerca del acto y no tanto sobre el contenido. Y entonces el hecho de tener un vaso con algo me ayudaba, o sea, me hacía como que le quitaba un poco la presión o lo raro, no me sentía como incómoda, por decir así. Y entonces estaba en mi cumpleaños, pasaron un par de horas, estaba pasando súper chévere, y algo dentro de mi intuición fue como que tómate un trago, como que me dio ganas por primera vez de un cóctel. Y ese rato estaban haciendo unas palomas, que son como este trago mexicano, y obviamente adaptado, no perfecto, pero era como agua de Wittig, que es agua con gas, con tequila, jugo de limón, y creo que un chorrito de jugo de naranja, un chorrito de Sprite, no me acuerdo. Y claro, era como, tequila es como dentro de los tragos más saludables en términos de metabolización de alcohol, en términos de la fermentación, de la producción del alcohol, de la materia prima. El tequila es de los tragos más nobles y con menos impacto de toxinas, por decir así. Y entonces fue como, me vino unas ganas, y como que ok, tómate un trago. Y me tomé un cóctel y lo hice poquito a poco, y me sentí súper bien. Me terminé tomando 3 durante el día, y fue un momento tan lindo darme cuenta como, wow, le felicité a mi hígado, le di gracias, y me acuerdo que fue como que un momento súper lindo de darme cuenta lo lejos que había llegado con respecto a mi salud. Pero sí tenía como también este miedo de como, en verdad, no quiero volver a estar así que no me importa, no tengo ganas de seguir tomando. Al siguiente día me acuerdo que me levanté sin una gota de chuchaqui, fue increíble, porque fue la primera vez en mi vida, y eso también me dio a entender como, wow, en verdad mi metabolización y mi salud del hígado está drásticamente mejor, y fue un momento de celebración. Pero después de eso igual no me dio ganas, no tomé, como me acuerdo que la noche de mi cumpleaños fuimos hasta cenar donde mis papis, me hicieron una cena súper linda, todo el mundo estaba tomando vino y yo ni siquiera tomé vino, porque después de la experiencia con el vino en verdad me quedé como traumada. Y claro, después de hacer un montón de research ya sé por qué. Los problemas con el vino más como son las levaduras que tienen, que no tienes idea qué levaduras se formaron dependiendo la fermentación, y no está filtrado, entonces eso le deja como un montón de trabajo al hígado. Me quedé como con full respeto al vino después de esa una experiencia, y entonces después de eso, como les digo, como ni siquiera me dio ganas de volver a tomar alcohol. Y después de eso, la siguiente vez fue en noviembre
en diciembre del 2019, como ahorita, hace como un mes, teníamos una fiesta, estaban todas mis amigas de afuera, hicimos una previa en mi casa y también, yo tenía la intención de salir de fiesta y no iba a tomar alcohol. Y ese rato mi cuerpo otra vez me vino como esta intuición de que me sentía suficientemente bien y que lo podía manejar, y me tomé como 3 tragos en toda la fiesta y pasé súper bien. Pero lo chévere de todo esto fue darme cuenta que ya cuando estuve mejor, desde que ya nos mudamos al Ecuador, desde como septiembre, sí salimos, fuimos a varias reuniones, fuimos a varios matrimonios, fuimos a varias fiestas, y me di cuenta que sí puedo pasar súper chévere sin alcohol, y me di cuenta que en verdad muchas de las razones por las que yo tomaba alcohol no eran las que yo pensaba, y empecé como a explorar y a pelar las capas de lo que de verdad estaba detrás de esa necesidad o esa creencia de que tengo que tomar alcohol, de que no puedo salir sin alcohol, de que qué pasa si no tomo alcohol, de que será que soy parte de las cosas si no tomo alcohol, de quién soy un poco si le remuevo a esta parte que había sido de verdad tan parte de mi vida por tantos años. ¿Qué pasa cuando le remuevo? Como que qué pasa y cómo impacta mi vida de manera positiva y negativa, porque al final todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida tiene un impacto. Todo lo que metemos a la fórmula de nuestra vida tiene un impacto. Y la pregunta es, ¿los resultados que estoy teniendo son los que quiero tener? ¿Me gustan los resultados que estoy viendo de tener este componente en mi vida? Igual que con nuestra alimentación, igual que con nuestros hábitos, igual que con nuestras relaciones, igual que con la cantidad de ejercicio y la comida que comemos y los libros que leemos y el desarrollo personal que hacemos. Se trata de, los resultados que estoy obteniendo son los resultados que estoy buscando, o si es que no lo son, si es que los resultados que estoy teniendo en verdad no son los que yo quisiera, entonces tengo que regresar a la fórmula y cambiar algo. Y yo sí creo que después de todo el desarrollo personal que yo había hecho en todos esos años, yo me di cuenta que una gran parte de la que yo tenía que trabajar y donde estaban muchos de mis problemas o de mis huequitos o de mis esqueletos tenían que ver mucho con el ambiente social. Por ejemplo, yo siempre después de tomar y después de salir, como les digo, siempre, si yo salía a algo social, yo de ley tomaba algo. Y eso significaba que después de cada escenario o situación social, me levantaba el siguiente día y yo siempre tenía como esta sensación o esta inseguridad, y siempre pensaba en como, ¿será que dije lo correcto con esta persona? ¿Será que como que siempre tenía este replay de conversaciones en mi cabeza? ¿Será que como le dije lo correcto? ¿Será que pensó de mí lo correcto? ¿Será que actué correcto? Siempre como pensando en cómo me percibieron, lo que dije, lo que no dije. Siempre sentía, y esta era una de mis inseguridades en las que estoy trabajando un montón, es como sentir que yo tenía que ser más extrovertida, más chistosa, hablar más alto, ser más inteligente, tener más comentarios y como hablar más alto. Entonces en cenas, en reuniones, sentía que tenía que como ser igual a otras personas y estar ahí súper presente y súper extrovertida y como hablar alto y como exigir que me pongan atención. Era como esta Isa que desde esa inseguridad, o en ese momento yo probablemente pensaba y me sentía más segura actuando de esa manera, y me sentía más segura tomando alcohol que no tomando alcohol, y por eso lo hacía. Pero el problema está en que estaba exacerbando mis inseguridades, y entonces yo sentía, y ahora viendo para atrás y haciendo estas reflexiones, que cuando iba a estas reuniones yo al siguiente día me sentía como vacía, como muy poco auténtica, muy poco centrada, siempre como difuminada, como que al siguiente día me levantaba y no me sentía anclada, no me sentía en mí, y siempre salía de estas reuniones, de estas fiestas, de esas situaciones, sintiendo que como no fui auténtica, que no fui yo, que no di lo que yo quería hacer. Y entonces obviamente mis relaciones reflejaban eso. Y una parte de mí, cuando yo empecé a diseñar mi vida, yo quería tener relaciones más auténticas y más profundas y más vulnerables. Esa era como una de mis metas. Quería empezar a rodearme de gente que tenga conversaciones más profundas y que quiera hablar de desarrollo personal y que le interese lo que yo estaba haciendo y los cambios que yo estaba haciendo en mi vida. Y yo en ese momento de víctima decía como que es culpa de la gente, ¿verdad? Porque la gente no me pregunta, porque la gente no le interesa lo que estoy haciendo, porque la gente no quiere hablar de estos temas, porque la gente no me pregunta a mí de mi vida si yo siempre le pregunto a la gente. Y entonces parte de este proceso me brindó la oportunidad de hacerme responsable yo también, como quién estoy siendo dentro de estos escenarios sociales. Y la realidad es que yo estaba siendo una Isa bastante insegura, que hablaba súper alto, que no se quedaba en silencio un rato, que no estaba centrada, que no estaba siendo auténtica, que a la final, dentro de todo, si tenía yo una necesidad de tomar y no me sentía segura sin tomar, entonces estaba obviamente proyectando mis inseguridades dentro de esos escenarios sociales. Esa Isa probablemente también no se sentía suficientemente fuerte o segura de sí misma como para hacer algo
relativamente diferente a otras personas. Probablemente no me sentía lo suficientemente segura como para ser yo la persona que ya no toma, o la persona que nunca acepta un shot, o la persona que, claro, con el antecedente que yo tenía, pero también yo creo que no me sentía capaz de cómo cambiar, de si yo siempre tomaba, si yo soy siempre la que daba shots, si yo siempre era el alma de la fiesta, si yo, entre comillas, si yo siempre salía última de las fiestas con mi esposo, si yo siempre era la que cuando vienen a mi casa decía como que qué cóctel quieren, qué les sirvo, si en mi casa mi papá siempre tiene un bar como lleno y mi esposo también, y entonces el trago formaba tan gran parte de mi vida, probablemente yo no sentía que yo era capaz de como que hacer un cambio en mi vida. Pero a la final, durante todo este año y grabando el podcast y escribiendo el script, me di cuenta como cuántas veces me ha pasado. Yo en la universidad dije que nunca iba a vivir en Quito y regresé a vivir en Quito. Yo toda mi vida dije que iba a ser diseñadora de interiores y me cambié de carrera. Yo toda mi vida dije que nunca iba a comer saludable, yo comía comida chatarra, yo me burlaba de la gente que comía saludable en la universidad, de mis amigas, me burlaba de cuando contaban calorías y hacían dietas porque me parecía ridículo, y todavía me parece ridículo, pero yo me burlaba porque no entendía el concepto de cómo comer con intención. Yo comía lo que sea, cuando sea, cuanto quiera. Y entonces todas estas cosas han sido, ¿verdad?, estos procesos de darme yo misma contra mis propias palabras y darme yo misma contra mi propia pared y darme yo misma y tener que aprender a la fuerza, diría, que siempre tu vida está cambiando y las cosas que tú piensas que siempre van a ser igual, no siempre tienen que ser igual. Y no solo no tienen que ser igual, no tienen por qué ser igual. Como yo creo que ahora mi mentalidad es más de que es un problema si tu vida no está cambiando, porque entonces no estás evolucionando. Como en verdad el miedo debería ser quedarnos siempre en el mismo lugar y nunca evolucionar y nunca crecer y nunca, como ese quote, el típico de como que alguien le dice wow, ¿cuánto has cambiado? Y la persona le responde gracias, estoy súper orgullosa, en vez de que sea wow, ¿cuánto has cambiado? Y tú respondas como hijo de madre, ¿por qué cambié? ¿Será que ya no me quieren? ¿Será que ya no me aceptan? Sino más bien porque no respetamos y admiramos y honramos los cambios de otras personas, los cambios de vida, que una persona renuncie, que una persona se cambie de carrera, que una persona de la nada empiece a hacer deporte cuando no hacía deporte, que una persona empiece a correr maratones cuando no hacía ni una gota de ejercicio, que una persona de la nada esté metida en el tema de la salud cuando antes no le importaba para nada, que una persona decida mudarse a un lugar o mudarse de vuelta a su casa o estar con una persona que siempre dijo que no quería estar, no sé, o ser amiga con una persona que siempre estuvo peleada. Esos cambios como que drásticos, ¿verdad? ¿Por qué no los podemos celebrar? ¿Y por qué no los podemos honrar desde un lugar como, en verdad, podemos cambiar y es algo bueno y siempre estamos en control y tenemos la posibilidad de hacer un cambio? Y yo tal vez en verdad necesitaba de esta experiencia y de la enfermedad, porque al final la enfermedad siempre te trae bendiciones y siempre te trae aprendizajes y viene para ayudarte en algo, y por eso traemos las enfermedades. Y en eso pueden escuchar, me parece que es el segundo capítulo de mi podcast, que es como la razón emocional por la que nos enfermamos, que trata ese mismo tema. Y para mí ha sido tan poderoso poder experimentar la enfermedad también desde un lugar no solo de víctima. Sí ha sido las cosas más difíciles que me ha pasado este año, pero ok, ¿qué cosas buenas salieron de ahí? ¿Qué me vino a enseñar? Y probablemente yo nunca hubiera experimentado, hubiera trabajado en ese lado de mí si no me enfermaba y si no tenía que dejar de tomar alcohol y no hubiera experimentado todos los beneficios que he experimentado a raíz de eso. Entonces otros beneficios han sido que me tocó trabajar en como quién estoy siendo yo en mis ambientes sociales, quién estoy siendo y how am I showing up, qué identidad estoy teniendo alrededor de estas personas, alrededor de estas situaciones sociales, alrededor y dentro de estos grupos. En verdad quiero ser esa Isa insegura que está saltando y rogando por atención y hablando súper alto y como interrumpiendo a las personas y teniendo algo que decir sobre todo. Quiero ser una Isa que en verdad se siente segura en sí misma con o sin alcohol, que puede tomar porque quiere y no porque tiene. O sea, yo creo que eso ha sido más para mí como el aprendizaje profundo de cómo quiero ser una Isa que se siente segura en cualquier escenario y se siente en sí centrada y alineada y sabe cómo manejarlo y sabe quién quiere ser sin la necesidad de tomar alcohol, y de que pueda tomar alcohol. Quiero tener la salud y quiero tener el bienestar y la apertura para tomar alcohol desde el empoderamiento, desde el hoy quiero tomar, y lo voy a hacer desde el amor y no lo voy a hacer desde la comparación o desde que porque otras personas lo hacen o porque otras personas no lo hacen o porque a alguien le parece bien o porque a otra persona le parece mal o porque a alguien le parece aburrido o porque a alguien no le parece aburrido, sino desde el yo que quiero, yo cómo me siento, yo qué necesito en este momento. Y más allá de eso, a la final el alcohol es un lubricador social, se dice, y hay muchos lubricadores sociales. El celular puede ser uno, las drogas son otro,
patrones mentales, hábitos pueden ser otro, ¿verdad? Como el siempre estar correteando, el siempre estar estresado. Hay muchos tipos de lubricadores sociales que son como estas máscaras que muchas veces usamos para escondernos detrás por miedo, por inseguridades, para pretender ser algo que no somos, para sobrevivir, entre comillas, ciertas situaciones que nos ponen incómodos, de que no sabemos cómo manejar o que no hemos hecho el desarrollo personal y el crecimiento personal para saber manejar. Y en ese caso, eso era para mí. Yo sí usaba y estoy siendo súper honesta y he sido súper honesta conmigo misma, que en la mayoría de las ocasiones el trago sí era una manera de yo sentirme más cómoda conmigo misma, de yo sentirme más extrovertida, más chistosa, más más incluida. Yo sí tengo como he sanado y estoy sanando a través de mi terapia de hipnosis muchísimas experiencias de yo de chiquita, y una de las muchas experiencias dolorosas que tuve fueron de exclusión en grupos de amigos, de sentirme como fuera de sentirme peleada de otras personas, de sentirme que no pertenezco, de que no estoy incluida. Y entonces yo creo que a raíz de sanar eso, he logrado sanar esa razón por la que yo necesitaba el trago para sentirme parte de algo, para sentirme parte de un grupo, para sentirme conectada a otras personas. Y estaba bien, ok, lo usé para eso porque estaba tratando de hacer lo mejor de una situación, pero estoy súper agradecida de poderlo sanar y de poder estar un poquito consciente, y no porque ya esté ahí, no porque ya esté 100% sanada, estoy haciendo el proceso y no siempre es al 100% y no soy perfecta, y a veces hay altos y a veces hay bajos, pero sí estoy más consciente de que una gran parte del consumo de alcohol para mí a nivel como energético y emocional venía de eso. Y yo creo que por eso en verdad en mi cabeza nunca cupo la posibilidad de no tomar alcohol, aunque mi cuerpo me decía que no me sienta bien, aunque mis resacas eran tan doloroso, tan heavy, en verdad sufría y en verdad me hacían mal y me quitaban energía, me quitaban presencia, me quitaban momentos especiales, me quitaban, a veces no podía ir a almuerzos, no podía hacer ciertas cosas a raíz de lo mal que me sentía. Y entonces sí había muchos sacrificios a mí al otro lado de elegir tomar tanto alcohol. Y entonces he trabajado en mi autenticidad sobre en verdad quién soy y quién quiero ser y en qué escenarios me siento incómoda y por qué y cómo los puedo sanar y cómo los puedo solucionar, y en verdad qué es lo que estoy buscando. En verdad lo que estoy buscando es sentirme parte de, lo que estoy buscando es sentirme conectada, lo que estoy buscando es sentirme vulnerable, es poder crear espacios en donde puedo ser vulnerable, en donde puedo ser real, en donde puedo ser yo, en donde yo soy suficiente tal como soy. Y entonces empezar a dejar el alcohol y experimentar esas situaciones fue incómodo muchas veces, tengo que admitir, no ha sido tan fácil, y me he sentido incómoda en muchas situaciones y me he dado cuenta lo incómoda que se sentía, por ejemplo, que todo el mundo haga brindis con un shot y yo no hacerlo, y que alguna gente me trate de brindar un trago y yo decirles que no. Pero ha sido súper chévere poder como ahora salir de estas situaciones sociales, y me levanto al siguiente día y me siento súper centrada y me siento súper en mí misma, y ya no tengo ya no me levanto al siguiente día y estoy pensando por horas y horas y horas acerca de lo que pasó, acerca de lo que dije, acerca de cómo, ¿será que dije bien? ¿Será que quedé bien? ¿Será que no quedé bien? Como siempre preocupada de mi percepción, siempre preocupada de lo que piensan otras personas acerca de mí, siempre preocupada de las conversaciones que tuve, que dije, que no dije, cómo reaccioné, cómo me porté, sino ahora me empecé a dar cuenta que me levanto después de estas reuniones sociales, de fiestas, de cenas con otra gente, y me levanto súper segura de mí misma, y me levanto súper como en mí y anclada y centrada, y esa sensación en verdad no la cambio por nada, porque yo no la había experimentado con respecto a eso, ¿verdad? Ahora duermo súper bien después de fiestas. Yo soy una persona súper sensible a la energía, y entonces yo regreso de algún concierto, regreso de una fiesta, regreso de un matrimonio, regreso de una cena con mucha gente, o tengo muchos invitados en la casa, y por ejemplo mi esposo, llegamos de una fiesta y en 30 segundos está dormido, se lava los dientes, se pone pijama y chao, o sea, empieza a roncar antes de decirme chao. Y en cambio yo no me puedo quedar dormida, yo necesito como unos 30 minutos en los que me relajo, empiezo a bajar las revoluciones, leo un rato, me desmaquillo, tengo como más un ritual, porque en verdad si yo llego de un lugar en el que hubo como mucha energía, mucho movimiento, mucho como adrenalina, y yo trato de dormirme y yo no puedo dormir. Y entonces ha sido súper lindo poder como conectarme también con ese lado de mí, que mis necesidades a ese nivel son diferentes, y para mí en verdad dormir es una de las cosas más importantes para mi bienestar, y son para todo el mundo, o sea, es comprobado científicamente que tu calidad de vida y tu salud hormonal especialmente depende de tu calidad de sueño, y por eso es uno de los pilares de una vida saludable, y es uno de los pilares de la salud, por ejemplo, de cerebro, es uno de los pilares de tu calidad de vida en tu vejez. Y yo creo, al menos
menos que no le damos suficientemente importancia, pero yo sí le doy suficiente importancia. Pero antes le daba importancia de lunes a viernes y todo el fin de semana era lo que menos me importaba. Y entonces ha sido chévere también poder alinearme con, en verdad, descansar bien y dormir bien y levantarme refrescada al siguiente día. Es importante para mí. Y obviamente cuando no tomas alcohol, sí te cansas más rápido en las fiestas. Por ejemplo, un matrimonio que dura como horas. Aquí son súper largos los matrimonios. Y entonces vas a un almuerzo y duran como 12 horas las fiestas. Y antes nosotros siempre éramos los últimos en salir, porque sí es la realidad que al final cuando estás tomando alcohol no tienes tanto frío, no te duelen tanto los tacos, como que sí tienes efecto. Y entonces cuando no estás tomando alcohol sí te das cuenta de esas cosas y tengo mucho más, te da frío si es que el matrimonio es afuera y ya no aguanto tanto tiempo los tacos. Y entonces tal vez ya no nos quedamos hasta el final y somos los últimos en las fiestas. Y ha sido chévere poder también darle prioridad como a mi cuerpo, como escucharle en verdad en vez de callarle, y poder darme cuenta lo importante que es para mí levantarme y descansar bien y dormir bien y levantarme el siguiente día sintiéndome fresca, sintiéndome con energía, sintiendo que puedo ir a un almuerzo familiar al siguiente día y que voy a estar presente y que voy a estar bien y que no voy a estar queriendo ir a hacer siesta y medio dormida y como que sin poder estar ahí para las personas que quiero, que al final es mi familia y mis suegros y amigas que a veces vemos en los fines de semana. Entonces, permitirme, yo creo que una de las conclusiones es como permitirme ser diferente, permitirme que mis prioridades en verdad sean otras que las de otras personas. Mi prioridad sí es dormir, mi prioridad sí es mi salud, mi prioridad sí es mi bienestar, mi prioridad sí es mi salud mental. Obviamente el alcohol tiene un impacto en nuestra salud mental, punto, como eso no se puede evitar, esa es una realidad y es una cruda verdad que tal vez mucha gente no, tal vez yo nunca lo hubiera querido admitir, tal vez yo no quería enfrentar la verdad de que yo sí había tenido problemas con ansiedad, había tenido ataques de pánico, la ansiedad. Yo era una persona súper ansiosa y este año en verdad nunca he sentido tanta calma con respecto a eso. Tuve una depresión clínica, pero dentro de esa depresión clínica durante esos 6 meses no hubo ansiedad, y después de la depresión, cuando salí de esa depresión durante todos estos meses, en verdad mi ansiedad ha sido muy muy baja y estoy súper feliz de eso y súper orgullosa de saber que el impacto que tienen mis hábitos con respecto a mi relación al alcohol, cómo pueden impactar positivamente mi salud mental. Como en verdad hay muchos aspectos que sí están en nuestras manos. El problema es, ¿estamos dispuestos a hacer las cosas para lograr lo que queremos? ¿Estamos dispuestos a hacer y dar los pasos y a comprometernos con de verdad poner primero nuestra salud mental? Y otro de los beneficios también hermosos que me ha pasado es que tengo más energía, mucha más claridad mental en toda mi semana, como en general en mi vida. Me siento tan vibrante, tan feliz, y claro, todo es a raíz también del contexto, ¿no? De cuánto he sanado, de todo lo que he hecho, de cuántas semillas he plantado, pero yo sé que mucho tiene que ver con el alcohol, yo estoy segura. Y una de las cosas más lindas que me di cuenta es que mi intuición está súper fuerte, estoy tan conectada con mi intuición, y todos tenemos intuición. Es un músculo que se tiene que practicar, se tiene que usar y se fortalece. Y yo estaba súper desconectada de mi intuición y en los últimos años sí he trabajado y empecé a descubrir lo que es y empecé a conversar con ella y empecé a escucharle y empecé como a dejar que me guíe, porque la intuición es un compás y es un compás increíble, pero nunca estaba más conectada con mi intuición que ahora. Y yo sé que no está en su 100, nunca está en su 100, y hay muchos lugares donde todavía tengo que trabajar y hay muchos lugares en los que todavía quiero mejorar con respecto a eso, pero la conexión que yo siento con mi intuición y lo alto que me habla y lo fácil que es entender lo que me está diciendo y lo fuerte que me direcciona hacia dónde tengo que ir, yo creo que nunca en mi vida lo he experimentado de esta manera, y una gran parte de eso tiene que ver con el alcohol, porque mi cuerpo está completamente desintoxicado de eso, estoy completamente conectada con mi cuerpo, estoy completamente conectada con mis emociones, con cada parte de mi cuerpo y con la energía que yo siento y las cosas y las ideas que me vienen, y entonces sí siento que ese nivel de fluir y ese nivel de autenticidad y ese nivel de intuición han incrementado drásticamente a raíz de eso. Entonces eso estoy como súper feliz, súper orgullosa de sentirme tan conectada con mi intuición a raíz de el esfuerzo que hice con respecto al alcohol. Otra cosa que he practicado un montón ha sido el decir que no. Y el decir que no y que no pase nada. El practicar poner límites y poner boundaries en tu vida es una de las maneras más eficientes de diseñar la vida de tus sueños, porque no puedes diseñar la vida de tus sueños ni tener la vida de tus sueños sin eliminar todo lo que no te permite llegar allá. Y eso significa que vas a tener que decir que no a un montón de cosas. Y practicar ese no con respecto al alcohol ha fortalecido también mi músculo de decir que no, porque yo antes era una people pleaser a tope. Yo no podía decir que no. Si alguien me pedía algo de mí, o sea, yo tenía que decir que sí, yo tenía que complacer a todo el mundo, yo ponía siempre a otras personas antes que a mí misma, y entonces yo tenía el no completamente débil,
o sea, yo no sabía usar mi no. Y esta experiencia, claro, a raíz de que empecé a hacer mi desarrollo personal, empecé a hacerlo, pero todavía era algo que me costaba y esta oportunidad me brindó esa puerta de practicar full ese no y con gente mucho más lejana, gente que no veo siempre. Entonces el no ya lo estaba practicando tal vez con mi mamá, con mi papá, con mi esposo, con mis amigas más cercanas, pero ya en ambientes sociales de gente que tal vez no ves siempre, de gente que tal vez no eres tan cercana. Practicar ese no ha sido un ejercicio súper chévere de darme cuenta que en verdad a nadie le importa. Y no pasa nada que digas no, y en verdad no estás ofendiendo a nadie, y en verdad la mayoría de la gente solo te quiere ver feliz y te quiere ver tranquila, y la mayoría de los cucos y de las ideas que nos hacemos acerca de decir que no, acerca de tener que decir que sí, acerca de tener que aceptar todo lo que nos dicen, en verdad vienen de nuestras propias inseguridades y de nuestras propias creencias al respecto, pero no están basadas en evidencia, porque yo he comprobado que en verdad durante este año, en verdad creo que 2 veces alguien me dijo como que, ay, no seas aburrida, toma del shot, y en verdad yo fui como, no, gracias, y ya. Y otra parte de este componente, que yo creo que ha sido la base también del éxito, ha sido que yo he estado hablando desde un lugar súper seguro de mí, porque la Isa de hace un par de años, tal vez llegaba a una fiesta y decía como, hoy no voy a tomar porque mañana tengo que hacer algo importante y voy a trabajar, o lo que sea, y llegaba a la fiesta y yo decía como, hoy no voy a tomar, y alguien me ofrecía un shot, y alguien me decía como, ay, no seas aburrida, ay, no molestes, tómate el shot, y yo de ley decía que sí, porque yo probablemente decía que no desde un lugar súper inseguro y nada convencido, decía como que no, hoy día tal vez no, es que tal cosa, tal vez hasta mentía, la típica es que full gente miente y dice, es que estoy con antibióticos, o es que estoy con un tratamiento médico como para que no le obliguen, y yo hacía lo mismo, y yo hace un par de años hubiera tenido que mentir y no me hubiera sentido segura, y si alguien me trataba de insistir, yo de ley decía que sí, como no me sentía segura, lo suficientemente segura, y claro, podemos culpar a las otras personas, es que esta cultura siempre te obliga y es tan pusher y esta cultura tal cosa, y culpar a las otras personas, ¿verdad? Y culpar a esa cultura de alcohol, que sí es una parte, y yo era parte del problema y estoy obviamente comprometida nunca más a ser parte de ese problema, pero una parte de eso también tenemos que hacernos responsables nosotros, y yo tuve que hacerme responsable de darme cuenta que la manera en la que yo me expreso también impacta la manera en la que otra gente reacciona y responde. Si yo hablo desde un lugar súper seguro, desde un lugar súper genuino, desde un lugar que no estoy juzgando ni a mí ni a otras personas, desde un lugar en el que no me estoy comparando ni a mí ni a otras personas, la respuesta de las otras personas también es diferente. La respuesta, nosotros siempre nos estamos comunicando a un nivel energético que va mucho más allá de las palabras, que va mucho más allá del lenguaje que usamos, que va mucho más allá de lo que decimos. El 95% de nuestra comunicación con otras personas en verdad viene de nuestro lenguaje corporal, de nuestros ojos, de nuestra mirada, de nuestra energía, desde el lugar desde el que hablamos. Es por eso que cuando una persona que de verdad confía en sí misma, que de verdad se ama, que de verdad está segura de sí misma, que de verdad es magnética, de esas personas que de ley conoces a alguien, como a mí se me viene alguien a la cabeza, hasta alguien que sigues en Instagram, típica persona que tú te imaginas que entra a un cuarto y todo el mundo le regresa a ver y todo el mundo le pregunta cómo está y todo el mundo le escucha hablar como súper intensamente. Ese tipo de personas no es que tienen un cartel puesto en la cabeza como soy segura de mí misma, me amo, tengo amor propio, confío en mí, tengo el autoestima alta. No es que lo están diciendo, no es que entran a un cuarto y digan, oigan, yo tengo autoestima alta, párenme bola. Esa es una comunicación que se lleva a cabo de una manera no verbal, y entonces para mí ha sido súper interesante empezar, y esto lo hacemos en todos mis problemas de coaching, lo trabajamos como qué es lo que estamos comunicando no verbalmente a través de nuestros gestos, a través de nuestro lenguaje corporal, a través de cómo nos paramos, a través de nuestra energía, a través de nuestros pensamientos. Como seres humanos percibimos mucho más allá y intuitivamente mucho más allá de las palabras. Las palabras tienen como un 5%. Entonces yo puedo estar aquí gritando que soy segura de mí misma, que me amo, que amo mi cuerpo, que me siento bien, pero si mi cuerpo y energéticamente eso no está alineado, causa confusión. Y entonces las respuestas de las otras personas y tus respuestas con otras personas siempre están percibiendo eso. Si tú te pones a pensar, has tenido alguna experiencia en la que una persona te da mala vibra. Esa persona no te da mala vibra porque te dijo, hola, yo doy mala vibra, soy mala persona, te voy a criticar después de salir de aquí. Tú tienes una experiencia con una persona que dices como esa persona siento que le intimidé, o siente envidia de mí, o tú sientes envidia de una persona. No es necesario que tú comuniques, hola, te tengo envidia, para que la otra persona se dé cuenta. No es necesario que tú escuches de otra persona, hola, yo critico detrás de tus espaldas, te critico detrás de tus espaldas. Eso es algo que tú intuitivamente percibes, igual que cuando tú tienes una persona y dices, qué bestia, qué buena vibra tiene esa persona, qué bestia, me inspira esa persona, o qué bestia, wow, le admiro por tal cosa, o me encanta su seguridad, o me encanta su brillo interior, o me encanta su amor propio. Esa persona te lo transmitió de una manera no verbal. Y entonces
yo sí me he puesto a pensar y ha sido una reflexión linda y un momento de festejo para mí, darme cuenta que esta vez cuando yo digo que no a un trago y me dicen, ¿vas a tomar vino? No, no, gracias. Yo lo estoy haciendo desde un lugar genuino, honesto, vulnerable, real, auténtico, porque la reacción de otras personas ha sido hermosa. No me ha pasado que alguien me diga como, ay, no seas aburrida. No me ha pasado que alguien me diga como que, a ver, ¿pero por qué? De ley te puedes tomar un trago. Muy pocas veces y de manera puntual me ha pasado y ha sido un momento de práctica para decir como, no, gracias, en verdad no tengo ganas o no quiero. Y he tratado de usar como súper intencionalmente el no quiero en vez del no puedo, porque no quiero tener que usar como una excusa, no puedo, igual que como parte de decir que no y de este desarrollo personal ha sido dejar de decir, ay, no puedo porque estoy ocupada, como usar excusas cuando en verdad no quiero ir a algo, no quiero ver a una persona, o simplemente tengo otras prioridades, tal vez no es que no quiero, simplemente tengo otras cosas importantes. Y entonces esa integridad de como que tus palabras reflejen en verdad cómo te sientes es importante. Y entonces yo no he sido perfecta, pero he intentado usar el no quiero en vez del no puedo. Sí he usado el no puedo en ciertas circunstancias, porque el no puedo es como un escudo, como que no puedo, estoy en un protocolo médico, no puedo porque estoy en un tratamiento médico, que a la final si lo necesitaba al principio y está bien, como las maneras a la final cada uno va mejorando pasito a pasito, pero ahora que ya me siento mucho más segura en esto, sí hago como intencionalmente el esfuerzo de que mis palabras reflejen que en verdad no quiero, no es que no puedo, no quiero, y es una elección. Y cuando tú dices no quiero, te empoderas mucho más que cuando dices no puedo y entregas el poder a una circunstancia como externa. Y ha sido también una oportunidad para darme cuenta que esta vez con respecto al alcohol quité como todas mis comparaciones, dejé de juzgar a otras personas, porque también cuando tú dices no puedo, pero en verdad estás juzgando a otra persona acerca de su consumo de alcohol, o estás juzgándole a esa persona por cómo actúa alrededor del alcohol, o de su relación con el alcohol, o en verdad con relación a cualquier cosa. Si tú estás juzgando a alguien, eso se transmite, y entonces muchas veces por eso las reacciones son a la defensiva, especialmente con respecto al alcohol, porque el rato que tú dices que no, puede ser que le reflejes a esa persona sus inseguridades, sus problemas. Igual que si a la Isa de hace un par de años alguien me decía no quiero tomar, yo le hubiera insistido. ¿Por qué? Porque esa persona me reflejaba de mis inseguridades, de que no es posible pasar chévere sin una fiesta. ¿Quién eres sin tomar alcohol en una fiesta? En verdad, puede ser igual de valiosa, puede ser igual de importante, puede ser igual de extrovertida, igual de parte de sin alcohol, y el rato que yo probablemente veía a alguien sin hacerlo, entonces me reflejaba todas esas inseguridades. Igual que cuando si tú empiezas a comer saludable y esa persona, es típica persona en tu familia que te critica, la persona no te critica porque tú estás haciendo algo mal, la persona te critica porque tú le estás reflejando algo de lo que esa persona no se siente capaz. Si alguien, por ejemplo, te critica cuando te cambias de carrera o renuncias a tu trabajo y empiezas un emprendimiento, le estás reflejando algo que esa persona no se siente capaz de hacer, algo que esa persona tiene una inseguridad o una creencia limitante, como en verdad tiene más que ver con la otra persona que contigo. Pero también sí, un componente sí es como de dónde está viniendo lo que yo estoy comunicando, y yo sí siento que esta vez lo he comunicado desde un lugar súper auténtico y real, y como desde un lugar súper profundo, y no desde un lugar superficial o de máscaras o de como por quedar bien o porque qué va a pensar la gente si es que me chumo, sino más de un lugar como en verdad yo no quiero tomar alcohol en este momento de mi vida y está bien y punto. Y entonces la reacción y el lugar de donde yo lo comunico ha sido súper lindo y ha tenido resultados mucho más productivos y como lindos que cuando lo hacía desde un lugar a la defensiva, desde un lugar de compararme, desde un lugar de juzgar, desde un lugar de poco auténtico. Todo siempre empieza adentro nuestro, y a la final, donde sea que en nuestra vida estemos viendo como conflicto, problemas, cosas a la defensiva, relaciones que como que no fluyen, nunca el problema está solo en otras personas. A la final, la mayor parte de la ecuación está dentro nuestro, y todo el cambio interno que nosotros hacemos, y a esto me refiero siempre con que todo el desarrollo personal que hacemos se riega en todo aspecto de nuestra vida, siempre se ve reflejado en las relaciones con las otras personas, en nuestra vida social, en nuestras amistades, en nuestro trabajo, en nuestra realidad financiera, en nuestra relación con el dinero, nuestra relación amorosa, nuestra relación con la comida, nuestra relación con nuestro cuerpo, porque el desarrollo personal no se puede realizar en una burbuja. Entonces yo no es que empecé a hacer un trabajo de autenticidad específicamente, no, yo empecé a trabajar en mí porque quería lograr y llegar al nivel de mi mejor versión y llegar a conseguir la vida de mis sueños y la abundancia que yo quiero, el estilo de vida que yo quiero y las prioridades que yo quiero y tener el impacto que yo quiero. Y a raíz de ese trabajo se empiezan a ver resultados
en mi vida social, en mi relación con el alcohol. Y entonces tú puedes empezar por donde tú quieras, que igual se va a regar y vas a ver beneficios en cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, en mi programa de Life Coaching Inquebrantable, lo que yo les digo siempre en las llamadas, y si ya has tenido esta llamada conmigo, ya sabes, y si ya tomaste el programa, ya sabes que tú vienes al programa en busca de algo, ¿verdad? Alguien viene en busca de ver claridad con lo que quiere en su vida, en dejar de procrastinar, en volver a creer en sí misma, en volver a sentirse capaz de lograr cosas, en callar las voces exteriores, en empezar a dejar de estar preocupada por el qué dirán, y salen del programa después de las 8 semanas con tantas otras cosas, cosechan tantos otros frutos en aspectos de su vida que tal vez nunca hubieran trabajado por sí solos, porque tal vez esa es como la iniciación, ¿verdad? Vienes a trabajar algo. Yo empecé a trabajar, por ejemplo, en mi relación con la comida, así empezó mi proceso, pero los cambios que yo vi fue en todo aspecto de mi vida, y entonces eso es súper lindo porque todo lo que tenemos en el exterior de nuestra vida tiene algo que ver y una conexión con lo que tenemos adentro, nos está reflejando lo que tenemos adentro. Y entonces esos problemas que yo veía y que sigo sanando con mucha intención a nivel como social y de amistades, que los he venido repitiendo desde muy muy chiquita, son esas heridas que yo necesito sanar. Y entonces ha sido muy lindo ver cómo este experimento de dejar de tomar alcohol me ha dado resultados dentro de ese aspecto de mi vida en el que nunca pensé que tenía alguna relación. También es 1000 veces más barato salir a comer, o sea, salir a comer a un restaurante super nice, pero no pedir alcohol. En verdad la cuenta sale tan barata en comparación a que si pides como botellas de vino y cócteles y bajativos y aperitivos. Entonces ahora siempre me pido yo mi agua con gas con limón, me encanta. En full restaurantes incluso hasta me sirven en copa, y entonces es súper chévere y me siento como les dije, como medio fancy. En Año Nuevo incluso fuimos a cenar, pasamos Año Nuevo en Miami porque mi cuñado se va a casar con Emi. Emi vive en Miami, su familia vive en Miami, y entonces fuimos a la pedida de mano y el 31 fuimos a pasar en su casa con su familia. Y entonces ese día me metí a ver champán, era como el primer Año Nuevo que yo en verdad no estaba tomando alcohol, y se me ocurrió llevar una kombucha porque en Estados Unidos hay como mi kombucha preferida, mi sabor preferido, y fue súper divertido que llegamos y la mamá de Emi fue como lo más fresca del mundo. Yo le dije, yo traje mi kombucha, no estoy tomando alcohol, y fue súper lindo, o sea, le pareció lo más cualquier cosa, nadie le importó. Y yo tenía mi copita de champán y formé parte de como el ritual, y estuvo delicioso y me sentí como tomando algo diferente que no tomo siempre. Y entonces como ese aspecto energético de como estar tomando algo diferente, de estar tomando algo especial, de estar celebrando una ocasión, no tiene por qué eliminarse porque dejas de tomar alcohol, no tienes por qué dejar de ser parte puedes ser diferente, puedes decir que no y no pasa nada. Y en verdad una de las observaciones que yo hice, como en verdad, wow, el alcohol puede perder un montón de foco en mi vida después de tener tanta importancia y de ser, no importancia, pero de ser parte de verdad, de estar presente de una manera tan omnipresente, perdón, valga la redundancia, en mi vida. Pasar de eso a no tener ningún papel en mi vida me permitió darme cuenta que en verdad no es un big deal, como en verdad no es tan importante y no pasa nada y nadie piensa nada y a nadie le importa y no afecta en nada en mi vida social y no afecta en nada mis relaciones y no significa que soy menos parte de ni que tengo menos conexión. A la verdad, a la final el problema es pensar que el alcohol es lo que nos da la conexión, que es lo que yo pensaba antes, que el alcohol es lo que me hace sentir y lo que me hace parte de. A la final sentirte parte de viene, si no te sientes parte de una situación como yo lo hacía antes, el alcohol no lo va a curar. El alcohol es como una curita. A la final tienes que enfrentar esas inseguridades y tienes que enfrentar esas heridas, porque la única manera es a través. Puedes estar como distrayéndote, puedes estar poniéndote máscaras, puedes estar poniendo curitas, pero a la final la única manera de verdad sanar, de verdad pasar por eso es a través de la herida, es de verdad sanando, es de verdad quitando de todas las máscaras, es de verdad quitando todos los escudos y haciendo el trabajo profundo. La única manera de llegar al siguiente nivel es hacer el trabajo profundo, es trabajar en esas limitaciones, es trabajar en esas inseguridades, es ser lo suficiente valiente y tener la valentía de ser radicalmente honesta contigo misma, de darte contigo misma, de darte contra tus propias paredes, de darte contra tus propios miedos, de darte contra tus propias inseguridades, que para mí esto fue mucho de eso. Y entonces para alguna gente tal vez le suene ridículo, tal vez para alguna gente el alcohol sea algo insignificante, pero yo sí creo que en la sociedad en la que vivimos hoy en día el alcohol está ahí, y eso significa que todo el mundo tiene una relación con el alcohol. Tú tienes una relación con el alcohol, tomes o no tomes. Y entonces, ¿cuál es tu relación con el alcohol? ¿Te está dando lo que quieres que te dé? ¿Está siendo productiva? ¿Está siendo algo que te trae lo que quieres que te traiga? Y entonces para mí, para ahora, como les digo, no sé si voy a volver a tomar, no sé cuándo voy a volver a tomar, no sé cuánto vuelva a tomar. Lo que sí sé y la pregunta que te invito a hacer y la reflexión que te invito a pensar es: ¿cómo estoy usando el alcohol? ¿Para qué estoy usando el alcohol?
y qué resultados está teniendo en mi vida. Y entonces la intención que yo quiero que tenga de ahora en adelante, porque ya me siento muchísimo mejor, mi salud está radicalmente mejor, no me siento a mi 100%, pero sí creo que estoy como a mi 85%, que es un gran mejoría de haber estado como a mi 0, en verdad, hace un año, pero yo creo que cuando llegue al 100 va a poder volver a ser una opción tomar alcohol, y lo haré desde un lugar intencional, desde un lugar empoderado, desde el lugar desde quiero y no desde el lugar tengo, desde el lugar yo hoy quiero y no desde el lugar necesito. Yo creo que esa quiero que sea la diferencia en mi relación con el alcohol, como hoy quiero tomar y lo voy a hacer desde un lugar empoderado, no desde un lugar de que necesito tener algo en la mano, necesito tomarme un shot para pasar chévere, necesito esto para sentirme parte de, necesito estar en las mismas para ser parte de un grupo, sino de yo lo voy a hacer y yo voy primero, yo tengo el poder y yo elijo. Y yo elijo porque yo quiero. Y entonces yo creo que esa es ya una diferencia gigante en el cómo, en el desde dónde, en el para qué. Y yo creo que eso hace toda la diferencia, porque es igual con la comida. La comida no tiene mucho que ver. Yo puedo estar comiendo las mismas papas fritas que comí hace 3, 4 años, pero la manera en la que estoy comiendo, las emociones que estoy teniendo, las emociones que estoy sintiendo, los pensamientos, las creencias que tengo alrededor, los patrones que estoy ejecutando, cuando eso cambia, la manera en la que tú te relacionas con esas papas fritas, la manera en la que tú digieres esas papas fritas, el impacto que tienen esas papas fritas en ti, cambia radicalmente. Entonces, de la misma manera con el alcohol, yo estoy segura que la manera en la que el alcohol va a reaccionar en mi cuerpo después de este proceso va a ser radicalmente diferente, porque voy a estar actuando de la mano de mi cuerpo y no en contra de mi cuerpo, ¿verdad? Va a ser como ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué quieres hoy? ¿Tienes ganas? ¿Tienes en verdad ganas de otra copa de vino o es solo costumbre? ¿Tienes ganas de tomar una copa de vino hoy o es solo porque estás yendo con la corriente de todo el mundo que está tomando una copa de vino? Y en verdad darme cuenta y hacer esa como introspección de yo tengo el poder de elegir, yo soy la que decide, yo soy la que elige, yo soy la que lo hago empoderada. Y cuando lo haces empoderada, el resultado es completamente diferente. El sentido de sentirnos parte de un grupo, el sentido de sentirnos parte de una comunidad no viene de lo que comemos o de lo que tomamos, y es lo mismo con la comida, no porque tú comas diferente, no porque tú no comas exactamente igual que tu familia, no porque tú no comas igual que tu pareja, no porque tú no comas igual que tus amigas, eso no te hace más o menos parte de algo. Lo que te hace más o menos parte de algo son las cosas que tú tienes adentro por sanar y las emociones que tú tienes al respecto de eso. Y entonces estas situaciones, los platos de comida, unos vasos de alcohol, ciertas personas están ahí para reflejarnos y para ayudarnos a trabajar en esas cosas internas que hay que trabajar. No se trata mucho del trago, no se trata mucho de la comida, va mucho más allá del tema. Entonces, y para cerrar, creo que la Isa, o sea, si tú me decías hace 2 años que yo iba a pasar 1 año sin tomar alcohol, yo te hubiera dicho imposible, no va a pasar. Si tú hace 4 años me decías que dejé de tomar alcohol, no hubiera pasado jamás. Te hubiera dicho no quiero, no me interesa, ¿para qué? ¿Por qué lo haría? Tengo 20 años, tengo 22 años, eso es disfrutar. Pero a medida que mi definición de disfrutar ha cambiado y he encontrado lo que de verdad es importante para mí y he encontrado lo que de verdad me importa y de lo que de verdad le quiero dar prioridad, se hizo facilito, en verdad pasó como si nada, fue súper liviano, fue súper fácil. Hubieron un par de circunstancias en las que, como les digo, sí fue incómodo, dudé, fue como que será de decir que sí, pero era más mental, venía más de esas inseguridades, de como no querer molestar, de no querer ser un inconveniente, de no querer explicar. Pero después me di cuenta y tuve la evidencia de que de verdad cuando yo digo que no, y lo digo segura, y lo digo con una sonrisa, y no doy explicaciones, ni siquiera tengo que dar explicaciones del 95% de las veces, todo sale bien y no importa y pasa. Y ese momento que tal vez es el de tensión, en el que te van a pasar la copa de vino, en el que te ofrecen un trago, en el que te dan un shot, el rato que pasa en ese instante, en verdad, no hay nada, no importa, como es solo ese momento en el que yo sentía un poquito de tensión, y después de eso, una vez que pasas de ese momento y te das cuenta que en verdad no pasa nada y te pruebas a ti misma que eres capaz, y te pruebas a ti misma que eres capaz de ir a un matrimonio, que eres capaz de ir a una fiesta, que eres capaz de ir a una reunión, y eres capaz de ponerte primera, de poner tu salud primera, de poner tu salud mental primera, dependiendo lo que a ti te llame o lo que a ti te esté pidiendo que le pongas primero, logras sobrevivir eso y logras pasar y logras salir de ese momento de zona de confort y sales más fuerte al otro lado. Y si yo puedo, tú puedes. Y si yo puedo que sea liviano y si yo puedo trabajar en estas cosas, tú también puedes. Y no porque quieras, tal vez no te interesa. Y ya, no importa. Pero el punto es cómo podemos también ponernos en los zapatos de otras personas, cómo podemos... Yo sí me arrepiento de todas las veces en las que les presioné a otras personas para tomar. Y ahora, claro, viene desde ese lugar del respeto mutuo, del honrar el camino de otras personas y del que
el cambio empieza por nosotros, el cambio de sanar nuestra relación con la comida, el cambio de sanar nuestra relación con el alcohol, el cambio de sanar nuestra relación con nuestro cuerpo, tiene un impacto siempre en nuestra comunidad, y el impacto es siempre productivo y siempre se esparce y siempre se multiplica, y entonces no tienes que dejar de tomar para tener un impacto positivo, pero sí puedes como llevar estas reflexiones a tu grupo de amigas, llevar estas reflexiones a ti misma, a tu pareja, a tu casa, a tus papás, y abrir esa puerta para empezar esta conversación. Yo creo que este podcast más venía de esas ganas de como hablemos del tema, conversemos de lo que significa para ti, conversemos de lo que significa en tu comunidad, conversemos acerca de la verdadera razón por la que lo hacemos, o de la verdadera razón por la que dependemos de ello, o la verdadera razón por la que en verdad está tan omnipresente en nuestra comunidad, o en nuestra sociedad, o en nuestra familia, o en nuestras amigas, en nuestros amigos, y cómo podemos diseñar eso para que sea productivo y nos dé los resultados que estamos buscando. Entonces, escríbanme por Instagram, cuéntenme qué piensan. Me encanta como abrir estas puertas de conversación y que no sea como, no es dogmático, no viene desde un lugar de decir lo que yo pienso y lo que yo pienso es correcto. Ya, tal vez me falta mucho por aprender, tal vez en un par de meses haga otro podcast al respecto del tema y tenga nuevos pensamientos de lo mismo, pero cuéntenme qué les parece, cuéntenme qué les resuena, cuéntenme qué les incita a pensar, qué reflexiones les salen, y así podemos profundizar y podemos abrir sobre esta conversación que yo creo que es necesario, como hablemos, conversemos, qué significa para ti, qué representa para ti, y eso creo que es lo importante. Entonces, gracias por escuchar. Quiero cerrar con que estoy súper orgullosa de mí porque, como digo, o sea, antes yo nunca jamás me hubiera sentido capaz y nunca jamás no creo que lo hubiera logrado, no creo que alguna vez lo hubiera considerado, y probablemente si yo me enfermaba hasta ese punto algunos años antes, tal vez no tenía el mismo resultado. Entonces estoy súper feliz de cómo se dio, estoy súper feliz de cómo lo he llevado, siento que lo he llevado con mucha gracia y desde como mucho amor propio, desde mucho respeto, desde mucho respeto a mi cuerpo y honrar mi camino, honrarme a mí misma. Entonces eso me tiene feliz y estoy orgullosa. Entonces lo voy a decir y le estoy diciendo a todas ustedes que estoy orgullosa de mí misma y que veamos cómo evoluciona. Así que tal vez hacemos un update en un par de meses, veamos cómo va yendo. No tengo idea qué va a pasar. En verdad, a medida que grabé este podcast me di cuenta que no tengo ninguna expectativa ni ninguna meta con respecto a esto. No tengo ganas, me siento súper bien. Los impactos que he visto a nivel corporal, a nivel energético, a nivel emocional, a todo nivel, han sido tan lindos y estoy tan feliz con lo que he visto y con el nivel de como autenticidad en el que he podido trabajar, y me siento tan tranquila, tan en paz, tan alineada, que en verdad lo quiero cuidar como si fuera oro, y no quiero hacer nada para sacrificar esta emoción y estas sensaciones. Así que bueno, les dejo, que tengan una linda tarde, una linda mañana, una linda noche, dependiendo a qué hora estás escuchando esto, y veamos desde mi Instagram, mándame un DM, déjeme un comment de una foto y conversemos el tema. Si no me sigues, es Isa García, y les mando un besito.